Por muchísimo tiempo la electricidad fue, bueno, poco más que una chispa curiosa, casi un truco de magia. Pero en un abrir y cerrar de ojos, en apenas 50 años, pasó de ser un completo misterio a la fuerza que literalmente ilumina nuestro mundo y mueve la industria. Esta es la historia de cómo se encendió la era moderna. Y esa es, digamos, la gran pregunta. Todo comienza con dos científicos, una rana y un debate que lo cambiaría todo. Su disputa sobre si la electricidad era algo biológico o algo metálico nos daría por primerísima vez una fuente de energía constante y sobre todo controlable. A ver, que esta historia no arranca con una bombilla ni nada parecido, sino con una observación biológica y una discusión bastante acalorada que fue la que prendió la mecha de todo. A finales del siglo XVIII, Luigi Galvani se dio cuenta de que las patas de una rana muerta se contraían si las tocaba con dos metales diferentes. Su conclusión: los animales generan su propia electricidad animal. Pero a Alessandro Volta esto no le cuadraba. Él estaba convencido de que la energía no venía de la rana, sino de los metales. Para demostrar su punto y zanjar el debate, Volta diseñó un experimento genial por lo simple que era. Apiló discos de cobre y zinc y los separó con un cartoncito mojado en agua con sal. Al hacerlo, demostró que la electricidad venía de los metales, no del animal. Y así, casi sin querer, acababa de inventar la primera batería del mundo. El cambio que esto supuso fue gigantesco. La electricidad ya no era una chispa impredecible que duraba un instante. Por primera vez, teníamos en nuestras manos un flujo de energía continuo, estable y que se podía controlar. La veda para experimentar estaba oficialmente abierta. Y claro, con esta nueva herramienta, los laboratorios de toda Europa se pusieron a mil. Fue entonces, en medio de una clase bastante rutinaria en Dinamarca, que un pequeño accidente iba a revelar una de las conexiones más fundamentales de la naturaleza. Imaginen la escena. Estamos en 1819. El físico Hans Christian Ørsted está dando una clase, haciendo una demostración con la pila de Volta. Y sobre la mesa, junto a todos los cables, hay una brújula, que seguramente se quedó ahí olvidada por pura casualidad. Hasta ese momento nadie, pero nadie, pensaba que hubiese algún tipo de conexión. La electricidad era una cosa, y el magnetismo otra totalmente distinta. Pero cuando Ørsted conectó el circuito, pasó algo que nadie se esperaba. De repente, ¡zas! La aguja de la brújula, que siempre apunta al norte, se desvió. Al desconectar la corriente, volvió a su sitio. La conclusión era inevitable. Una corriente eléctrica estaba creando una fuerza invisible a su alrededor. Esto fue una revelación monumental. Lo que Ørsted acababa de demostrar es que la electricidad y el magnetismo eran en realidad dos caras de la misma moneda. Una corriente en movimiento generaba un campo magnético. Punto. El descubrimiento de Ørsted, claro, abrió una puerta, pero también un montón de preguntas nuevas. Si la electricidad podía crear una fuerza, ¿cómo podíamos medirla? ¿Cómo controlarla? Para poder construir algo útil necesitábamos, por así decirlo, un manual de instrucciones. Y aquí es donde entra el físico alemán Georg Ohm, que fue quien descifró el código. En 1827 encontró una relación matemática súper simple, pero increíblemente poderosa, que conectaba tres conceptos clave: el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley se entiende mucho mejor con una analogía. Pensemos en un pasillo lleno de gente. El voltaje es la fuerza con la que se empuja a la gente para que avance. La corriente es cuánta gente pasa por segundo. Y la resistencia es lo estrecho que sea ese pasillo. Con esta idea tan simple, por primera vez se podían diseñar circuitos eléctricos de forma predecible. Pero la historia no acaba aquí. Faltaba una pieza del puzzle. Si Ørsted demostró que la electricidad podía generar magnetismo, en Inglaterra había un científico autodidacta brillante, Michael Faraday, que se obsesionó con la pregunta contraria. Era la pregunta lógica, ¿no? Faraday razonó que si un fenómeno podía causar el otro, la relación tenía que ser simétrica, tenía que funcionar en ambos sentidos. Y después de años y años de experimentos, en 1831, por fin encontró la respuesta. Y no era tan fácil como poner un imán cerca de un cable. El secreto, la clave de todo, estaba en el cambio. Y aquí es donde vemos la simetría, la belleza de todo esto. Ørsted usó una corriente constante para crear un campo magnético.
Faraday descubrió que para que funcionara al revés, el campo magnético tenía que estar en movimiento, tenía que variar. Solo así se podía generar una corriente. Era el descubrimiento de la inducción electromagnética. Y ojo, que esto no era solo una curiosidad de laboratorio, para nada. Fue la llave que abrió de par en par la puerta a la era de la energía eléctrica. Transformó la teoría en tecnología que cambió la civilización para siempre. De repente, gracias al principio de Faraday, se hizo posible todo esto. Los generadores que producen electricidad moviendo imanes, los motores que hacen justo lo contrario, y hasta el telégrafo, que usaba el electromagnetismo para mandar mensajes de un continente a otro. Pero quedaba un último cabo suelto, un pequeño misterio. Científicos como James Prescott Joule se dieron cuenta de que la energía que una batería le metía a un circuito no era la misma que el trabajo que ese circuito realizaba. Daba la sensación de que parte de la energía simplemente se desvanecía. Lo que Joule descubrió es que la energía no se perdía, se estaba transformando. La resistencia del cable, ese pasillo estrecho, actuaba como una especie de fricción para la corriente, y esa fricción generaba calor. Esta ley no solo confirmó la conservación de la energía, sino que es la razón por la que un móvil se calienta cuando lo cargamos. Así que, hagamos un repaso rapidísimo. En menos de 50 años pasamos de las patas de Rona de Galvani a la batería de Volta. De ahí al descubrimiento de Ørsted, que unió electricidad y magnetismo. Luego a las reglas de Ohm, a la inducción de Faraday y finalmente a la ley de la energía de Joule. Una cadena de descubrimientos sencillamente increíble. Al final, todo el trabajo de estos pioneros, que a veces competían y a veces colaboraban a través de cartas por toda Europa, nos llevó a esta conclusión tan profunda. No son dos fuerzas separadas, son una sola, la fuerza electromagnética. Y entender esa unidad fue la verdadera chispa que encendió el mundo moderno.